Hola, soy Hannah Baker. Así es. No ajusten donde sea que estén escuchando esto. Soy yo, en vivo y en estéreo, sin segundos conciertos, sin repeticiones, y esta vez no acepto pedidos. Busquen un bocadillo, acomódense, porque voy a contarles la historia de mi vida. ¿Qué rayos estás haciendo? Nada, yo buscabas algo. ¿Qué iba a buscar? Tú dímelo. Ah, ¿tú sabes mi nombre? Por supuesto que sí, Clay. Chicos, segunda llamada. No eres tan inocente, Jensen. Me importa un cuerno lo que ella diga. Señor Foley, andando. A su aula. Usted también, señor Jensen. Hay varias formas de conseguir ayuda si la necesitan, o si un amigo la necesita, ¿bien? Y toda esta información está en la cartelera de afuera de mi oficina o en la oficina principal, en la página de inicio de la preparatoria. ¿Podríamos terminar con esto? Ha pasado más de una semana. No sería sano avanzar. ¿Estás bromeando? Cállate. Bien, muchachos, Mejor cállate. gracias. En serio, está bien, lo sé, es trágico. Pero no quiero que me lo recuerden todo el tiempo. Es deprimente. Y jamás terminaremos con esto. Y por eso es importante conocer las señales si alguien necesita ayuda. Por ejemplo, se aleja de sus amigos y familia, hay cambios en su apariencia, tiene problemas con... El proyecto de colaboración en grupo equivale a 1/5 de la nota del semestre total. Así que, bien, por favor, sean dedicados, constantes y justos unos con otros. Bien. Bueno, buenas noches. Queríamos iniciar un poquito este conversatorio para los colegas que no pertenecen al curso de entrenamiento en autopsia psicológica, para aquellos que son alumnos del curso de entrenamiento en autopsia psicológica, es parte del módulo 3, donde vamos a trabajar el tema de suicidio y, digamos, y los aportes de la autopsia psicológica. Para aquellos que no están relacionados al curso, va a ser un conversatorio introductorio a un seminario que vamos a iniciar a partir del mes de septiembre sobre la temática de clínica del pasaje al acto a través de una de sus manifestaciones, que es el suicidio. Así que bueno, queremos darle una muy cordial bienvenida a nuestra querida colega, psiquiatra, es psicoanalista, es docente de la Biblioteca Analítica en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y con una amplísima trayectoria dentro del campo de la salud mental. Así que te damos una muy cordial bienvenida, Mabel. Buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Desde Jujuy, para todos los colegas que se están conectando y están conectados. Bueno, y gracias a ti, Gabriel, y a tu institución, a la asociación, por esta invitación. Así que Por bueno, favor. tú dirás cómo
Una cosa que sí me gustaría agregar es que soy socia fundadora de la Asociación Apostando a la Vida, que Correcto. es, ya desde el año 2000 que venimos trabajando en los temas relacionados con suicidio y tentativas de suicidio. Que tenemos, aprovecho antes que comencemos, no sé si se ven. Este es Sí, uno de los libros que es este es el artículo que salió en España, en la si revista lo de podés España. subir un poquitito. Ahí. Ahí, perfecto. Bien. Este es una parte, la tienen ustedes, que es el artículo. Después Sí. estos son libros que también, ¿viste? Hemos publicado desde la asociación. ¿Sí? Excelente. Esto fue una investigación realizada en Tilcara y La Calera, dos lugares de la Quebrada, con escuelas. Esta es otra publicación que también, esto es en España, de una experiencia realizada con estudiantes del último curso de la carrera de psicología de acá de la universidad, de la UCSE, con dos escuelas, digamos, en barrios marginales de acá de la ciudad, pero marginales estando a 10 cuadras del centro, ¿no? O sea, pero ya eran marginales. Y después les muestro las revistas que también, o sea, les muestro porque de acá seguramente algún material les voy a ir pasando, ¿sí? En cada reunión antes del lunes para ir trabajando. correcto, Bueno, correcto. muchas gracias por la invitación. Mabel, la verdad que es un placer. Queríamos, en esto que estás presentando, digamos, en cuanto a la problemática del suicidio, ¿no? En una población específica, como es la población de adolescentes, y en donde hay, podríamos pensar, un cruzamiento, ¿no? Entre lo que puede llegar a ser la mirada clínica, puntualmente retomo algo de uno de los títulos de los materiales que presentabas, de la mirada clínica sobre la cuestión social, ¿no? ¿Qué te ha llevado, digamos, dentro de tu recorrido profesional en todos estos años de práctica a interesarte en la temática del suicidio y en particular en la población de adolescentes? Bueno, esto comenzó en el año 98, acá en San Salvador. O sea, como está ahí en el artículo, que ustedes, eso es otro trabajo que justamente hice la compilación allí, en donde ocurrían efectivamente suicidios acá en San Salvador, pero en el término, por decirle, de 20 años, o sea, podían haber ocurrido 5 casos, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo de la progresión. ocurrían otras cosas, evidentemente, digamos, había otro tipo de muertes, muertes violentas y demás, pero, digamos, en relación al suicidio era como algo que no ocurría frecuentemente. Y a partir del año 98 yo estaba trabajando ya en tribunales, en la parte forense, y bueno, uno de, digamos, de los agentes fiscales de ese momento, también amigo, se acercó diciéndome, porque nosotros acabábamos de regresar de feria, y en enero yo no había estado en el país, y cuando en febrero él me va a buscar, me dice, ¿qué está pasando? Que han fallecido 3 jóvenes. Hechos que habían ocurrido en 2 extremos de la provincia, en las Yungas y en la Puna. Entonces, a partir de allí es que nosotros desde el departamento médico en general no nos llamaban, si habían ocurrido casos de suicidio no interveníamos,
Y bueno, y Sí. desde allí comenzamos. Digamos, comencé yo particularmente, ¿sí? Porque era un grupo muy pequeño de médicos. ¿Sí? Entonces, hacíamos tanto la parte legal y yo lo mío, digamos, como psiquiatra. Y bueno, de ahí empecé, digamos, a trabajar, a buscar material, a ver, digamos, cuáles eran las referencias, de qué forma podíamos llegar. Y justamente fueron adolescentes los que, digamos, esto comenzó lentamente, pero empezó a multiplicarse en toda la provincia. Mabel, ¿y qué podrías decir que desde el ámbito en el que estabas en aquel momento, porque estábamos hablando de un ámbito forense, ¿no? Te podría haber convocado a estudiar sobre las causas, ¿no? Y que este estudio sobre las causas pudiera tener más, se me ocurre, ¿no? Un corte interpretativo de tipo más epidemiológico que quedarse nada más que, porque vos podrías haber ido como forense y únicamente abocarte a estudiar esas situaciones, informarlas y concluirlas, ¿no? Pero no obstante, esto ha disparado a un trabajo más abarcativo. Sí, el estudio de la autopsia psicológica yo la tomé contacto en un congreso de médicos forenses, en donde compro el tratado de psiquiatría legal y forense de Delgado Bueno, que es escrito por unos españoles. Allí, Sí, digamos, dentro de todas las lecturas que iba haciendo del tratado, me encuentro con esto. Y tras cartón, sí. ahí a los meses, ocurre un doble homicidio acá en San Salvador, con determinadas particularidades, de los cuales uno de los médicos que estaba trabajando en ese entonces, en el departamento médico, propone que le hagamos una autopsia psicológica y que lo apliquemos en el caso de este doble homicidio. Cuando comienzan a aparecer, digamos, prácticamente 3 años después, las muertes por suicidio en los jóvenes, me pareció importante, vamos, tomar esto, porque además, ustedes saben que si bien el suicidio no es un delito, pero todos entran por la esfera judicial porque se tienen que hacer los estudios para determinar que no se trate de un homicidio, ¿no? Que también nos ha ocurrido. Claro, Bueno, correcto. en ese, digamos, ahí ir a los lugares, ver, porque es todo un trabajo de investigación, tratar de estar en el lugar, ver las pruebas legales, articular con, en ese momento, mis colegas y todo lo que, digamos, se pudiera hacer, y de entrevistar a los allegados, es que, digamos, comenzamos a, incluso articulando con el juez de menores, con el doctor Camada, en ese momento, comenzamos a ver, digamos, que había una problemática que se había instalado, digamos, respecto a los jóvenes que por diversos motivos, ¿sí?, estaban entre esto, entre el pasaje al acto, digamos, y el acting. Y ahí es cuando me pareció importante, ¿por qué? Porque incluso articulando con salud mental, que estaba en ese entonces la licenciada Balduín, que ya falleció, con ella también estábamos articulando, porque yo le llevaba y hablábamos, porque estábamos empezando ahí en un terreno que no sabíamos muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, y ellos, por ejemplo, no tenían prácticamente datos de salud pública. Entonces con ella también articulé e íbamos cruzando información. Ajá. ¿Cuál fue la idea? Llevar, porque trabajé mucho con la policía, a partir del formulario que confeccioné, y con la gente de atención primaria
y Sí. con los enfermeros de la provincia. Ellos son los que articulan en la cuestión salud, digamos, y seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque el Superior Tribunal, cuando yo les planteo lo que estaba pasando, ellos sacan una acordada diciendo de que ese formulario, en apoyo, digamos, pues se dieron cuenta que estaba ocurriendo esto, en apoyo determinan que sea distribuido en toda la provincia a través de las comisarías. Sí. Porque nosotros, o sea, y yo particularmente no podía llegar a todos lados. Digamos, incluso nuestra geografía, cada provincia tiene lo suyo, pero ustedes han visto que hay lugares de mayor dificultad, accesibilidad, tiempos y demás. Entonces, bueno, ese formulario nos posibilitó de alguna manera obtener datos, ¿sí? No inmediatos, porque entraban dentro de lo que eran las actuaciones informativas, había que esperar un tiempo mínimo entre 2 meses, una cosa así, para que llegara. Claro, claro. Pero eso mismo empezamos a armar justamente con un compañero técnico del departamento médico, con los departamentos de informática, con el departamento prensa y demás, aparecieron, digamos, gente interesada en esto y armamos un equipo y armamos una base de datos. Esta base de datos nos posibilitó, es decir, teníamos individualizados los casos por barrios de cada localidad o paraje, porque hay lugares en donde teníamos claro. que determinar, no eran pueblos, no eran, digamos, cuestiones de ciudades. Bueno, Sí. íbamos localizando y todo esto le acercábamos tanto a los enfermeros como a los de APS para que tuvieran en cuenta, porque cada vez que se hacían las rondas, las pre-rondas, digamos, íbamos y trabajábamos con ellos. Y con los policías, que hacíamos toda la zona quebrada, Puna y demás, y le íbamos acercando los formularios y entregándoselos y explicándole cuál era la importancia y demás, y le íbamos pasando información, digamos, específica como para que supieran más o menos cuáles eran las áreas más comprometidas. Correcto, correcto. Mabel, ¿y qué se buscaba, qué se pesquisaba a través de esos formularios? ¿Qué, digamos, indicadores o qué elementos eran considerados en ese Bueno, formulario? de ahí yo tomé las escalas, unas escalas que salieron, están, después yo si quieren se las envío, en la revista Vertex, número 23. Sí. Y bueno, acá en lo que planteaban de la autopsia en el Tratado de Delgado y Bueno, en principio era un cuestionario que empezó para los suicidios, pero después vimos, porque la policía intervenía tanto en los suicidios como en los intentos, entonces lo amplié también para intentos. O sea, cosa que los datos se obtenían allí sirvieran, digamos, para las dos situaciones. ¿Sí? Bueno, tenemos los datos personales, pero en el sentido de sexo, lugar de residencia, departamento, pueblo, barrio, paraje, ruta, porque bueno, había que, eso uno lo orienta para saber cuáles han sido las circunstancias, porque ustedes han visto que generalmente esto ocurre en soledad. O sea, o buscan la forma, la hora o el momento en donde generalmente ocurre en los domicilios, pero cuando no hay nadie. ¿Sí? Pero también acá se daba que podía ser justamente en la zona no poblada. ¿Sí? Como ocurre por aquí frecuentemente, bueno, entonces teníamos que determinar también geográficamente esos lugares. Después, bueno, estado civil, si era casado, soltero, viudo, separado, porque va dando una idea. Vamos a ver, después que uno cotejaba los datos, bueno, qué mayor incidencia había o prevalencia, si eran personas, digamos, solas, ¿sí?
porque podían ser solteros, pero ustedes... Entonces, si tenían hijos, ¿sí? Descendencia, las edades, la práctica religiosa también, el trabajo, bueno, cuál era la situación, digamos, en relación laboral, si era estudiante, los niveles. Entonces, todo esto nos orientaba a, digamos, a contextualizar la situación, vamos, respecto a vínculos, si estaba inserto, digamos, en cuanto a trabajo, estudio, demás, o es que, por ejemplo, eran personas desocupadas o con trabajo inestable, ¿sí? Ese tipo de cuestiones que, bueno, después teníamos que ver si es que tenía incidencia o no, digamos, ¿sí? Claro. Si había alguna relación. Correcto. Después, en cuanto al método utilizado, ¿sí? Todos los tipos, digamos, posibles, y además ahí aprendí, por los casos que intervine, es que muchas veces, a ver, cuando ocurre esto, ¿sí? Cualquier elemento puede ser utilizado, el más inimaginable, Seguro. inimaginable. O sea que yo prestaba mucha atención cuando decían esto, y bueno, no dejar cerca, qué sé yo, cuchillos, Medicamentos o... Claro. medicamentos, eran, a ver, recomendaciones que no tienen, está bien, no hay que dejar, digamos, medicamentos cerca o Claro. determinadas cosas, de ese tipo de cosas, pero... Claro, uno podría pensar que desde lo social eso tiene algún tipo de incumbencia o de valor, pero bueno, nosotros sabemos que desde la subjetividad, cuando hay un deseo sostenido, digamos, ligado a la aniquilación, ¿no? Esto es inevitable, digamos, ¿no? En algunos casos en donde impera eso, digamos. Así es, ¿no? Y las formas, además. Bueno, Sí. bueno, y en este bosquejo teníamos el método usado, el lugar del hecho, ¿sí? Dónde era específicamente, la hora, que también tiene importancia, las circunstancias previas. En este caso tratábamos de que la gente por lo menos nos diga, o sea, si había habido una discusión, con quién, qué problemática, digamos, por lo menos sucintamente, que nos indicara si era posible, pérdidas, ¿sí? De personas queridas, laborales, separaciones, dificultades económicas, familiares, o ¿sí? Fracasos estudiantiles, también laborales, si había antecedentes de intentos, ya sea propios, amigos, familiares, ¿sí? Si él, digamos, había realizado intentos anteriores, a ver si se podía especificar el número de veces, si había estado internado, si había sido medicado, si, digamos, cómo eran circunstancias en relación a esto, si dio a conocer ideas suicidas, si alguna vez, digamos, si estaba enfermo, en tratamiento, qué tipo de tratamiento realizaba, porque también tuvimos casos, por ejemplo, de suicidios en personas que estaban efectivamente con enfermedades terminales. O sea que en algunos casos, digamos, tienen una relación, vamos, que podemos plantearla. Bueno, y los cambios emocionales, después algunos datos sobre antecedentes familiares, la ingesta del alcohol, el uso y dependencia de drogas, porque ustedes saben que muchas veces ahí se detona el pasaje al acto de estas cuestiones. Y eso, bueno, nos ayudaba en principio, porque no todas las veces podíamos hacer las autopsias psicológicas, por lo menos, vamos a ir cargando esta base de datos y logrando hacer estas diferenciaciones.
entonces grupo etario, el lugar, digamos, localizar las zonas, y bueno, cuál era esto de cuál era el método más utilizado, eso nosotros no lo dábamos a conocer. O sea, lo que nosotros comunicábamos era dónde eran las zonas más afectadas que tenían que tener cuidado, además si eran escolares, si había instituciones docentes, porque por ejemplo había casos que habían ocurrido 2 o 3 dependientes de una misma institución, no en la escuela, no en ese colegio, pero sí alumnos que asistían. Ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros no lo dábamos a conocer. ¿Cuáles eran los Cuando decís, Mabel, cuando decís que no lo daban a conocer, ¿a quiénes? ¿A los medios? No, con los medios nosotros no teníamos contacto. Nosotros únicamente trabajábamos con la gente de APS, enfermeros y la policía. ¿Sí? Nosotros no teníamos contacto con la prensa. Y cuando vos decís que habían cosas que no daban a conocer, ¿a quiénes sería en términos generales? Era esto a la gente, digamos, con las cuales trabajábamos. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque si bien hacíamos los entrenamientos pre-ronda y demás, digamos, lo que no era conveniente era introducir esta idea, digamos, de decir, bueno, más medicaciones o por decir, por arma de fuego o lo que sea, porque nos había tocado la experiencia de que en una de las reuniones después salieron a decir, y los médicos dicen que los que más se matan son, ¿sí? Los que tienen armas, los que tienen, ¿sí? Entonces dijimos, no, de esto no hay que hablar, vamos, al respecto, es nada más que un dato interno. Está bien. Y cuando tenían que, digamos, de alguna manera trabajar sobre los datos que pesquisaban, ¿no? Para poder empezar a analizar factores de riesgo, factores predisponentes, esa modalidad de trabajo, ¿era con los otros miembros del equipo? ¿Qué modalidad asumía eso, no? Nos reuníamos con el equipo, por eso estaba una profesora que estaba trabajando en prensa, la parte técnica, además íbamos haciendo, digamos, un pequeño análisis y teníamos la ayuda de la gente de informática que a su vez tenía la experiencia en estadísticas. Claro. Entonces con ellos, digamos, nos reuníamos y ellos eran los que hacían el análisis y en realidad me enseñaban a mí, porque yo de estadística, entonces me decían por qué era importante tal, digamos, tal dato, ¿sí? Cómo trabajarlo, qué interpretación o qué nos estaba indicando. ¿Sí? Correcto. Las modificaciones, digamos, el aumento, las áreas, cómo teníamos que informar, digamos, ir a buscar. Eso era uno. Y la otra era que paralelamente se iban haciendo las autopsias psicológicas. Bien, Mabel, ahí, mira, vos hiciste una introducción fabulosa porque de alguna manera nos ayuda a contextualizar en el marco en el que surge esta práctica, ¿no? Ahora, para articularla a esto que vos necesitabas de alguna manera como discernir entre lo que podría ser, ya ahora voy a convocarte más desde la clínica, ¿no? Entre lo que podría llegar a ser un pasaje al acto, ¿no? En donde sabemos la gravedad que tiene el pasaje al acto, o aquello que podía quedar comprendido dentro de lo que era un acting out, digamos, ¿no? A ver si pudiéramos hacer una diferenciación, digamos, para los colegas, ¿no? De manera acotada y clara, digamos, entre las dos cuestiones, digamos, ¿no? Entre un pasaje al acto y un acting out dentro de lo que es el tema del suicidio. Sí, bueno, digamos, mi referencia es
las teorizaciones, los desarrollos del psicoanálisis, es Sí, decir, sí. y de la psiquiatría, porque del pasaje al acto viene de la psiquiatría, ¿sí? Sí. Y del acting, digamos, los desarrollos de Freud, de la hierem freudiano. Entonces, bueno, yo hice todo un desarrollo, digamos, seguimiento de bibliografía de las dos columnas, Sí. digamos, hasta articular con la cuestión del psicoanálisis. Y fundamentalmente, y en esto me parece importante situarlo, no se trata de que todo pasaje al acto lleva a la muerte. Hay pasajes al acto y alguien puede quedar vivo. Claro. Y no se trata de que todo el que hace un acting tiene que estar vivo. Correcto, correcto. Puede Parece. hacer acting y morir. Ujú, ¿Sí? ujú, O sea, el quedar vivo o el lograr, digamos, morir, no es lo que define el pasaje al acto y el acting. ujú, En este sentido, digamos, acting vivo, pasaje al acto muerto. No es ujú, así. ujú. ¿Por qué? Porque justamente hubo casos de pasaje al acto en donde, por la intervención de otro, esa persona estuvo viva. O hubo pasajes al acto que por la forma realizada fueron frustras, pero eran pasajes al acto. No se podía hablar de acto. En lo que Exacto. tú planteas, justamente, hay indicadores que, bueno, en las siguientes reuniones lo vamos a ir desarrollando más, pero fundamentalmente en el pasaje al acto hay una ruptura total, vamos, respecto al universo simbólico, vamos, por el que transitaba esa persona. Hay una Ujú. ruptura, digamos, en donde, vamos, no hay un volver atrás. ¿Sí? Por eso es importante también la clínica, porque, por ejemplo, alguien que hace un pasaje al acto y queda vivo, hay que tener en cuenta efectivamente que se trató de un pasaje al acto porque hay que ver cómo se hace para engancharlo a la vida a alguien que quería morir Ah, y que quedó ah, vivo orgánicamente. Es decir, cómo ah. se trabaja eso libidinalmente, digamos, para que vuelva otra vez, digamos, a lanzar algo, ¿sí? Sí, Vuelta otra vez, vamos a libidinizar su entorno, la vida de nuevo, que no es lo mismo que en el acting, porque en el acting generalmente lo que hay, se monta una escena, ¿sí? Va dirigido a alguien, ¿sí? Hay un otro, correcto, ¿sí? correcto. Muchas veces ha ocurrido que hemos podido determinar que se trataba de un acting, pero la cuestión es que cómo lo hizo, lo llevó a la muerte. Claro. Estaba dirigido a alguien, había un mensaje dirigido a otro, ¿sí? Pero murió. Mm, ¿Sí? mm. Esos son los puntos, digamos, porque no, el acting no es solo la pastilla o el corte, ¿sí? Hay otras formas, digamos, mucho más decididas del acting, pero en la forma de, podría decirse, no se toman determinadas precauciones en aras de ese montaje que Claro, se hace. correcto. O sea, en el acting hay el otro y hay digamos, el que me quiere, ¿no? O está el mensaje, digamos, al otro, está el lazo al otro. ¿O qué soy yo? ¿Qué seré? ¿Qué soy para ti si yo estoy ausente? ¿Sí? Correcto, 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 Es decir, está correcto. esa idea. En cambio, en el pasaje al acto no, es la ruptura total. Como dicen, es Ujú. una salida de escena. ¿Sí? Exacto, Directamente, exacto. digamos, se produce ahí un corte. Bueno, por Ujú. algo, después ya lo vamos a ir viendo, Lacan decía que justamente el suicidio era el acto logrado. Claro, ¿Sí? claro, exacto. Porque A ver, no sé digamos, si... ah, si vamos del lado del inconsciente, para, digamos, en los trabajos que se hace de tratamiento y demás, lo logrado ujú. que sería el acto fallido, justamente porque da lugar, digamos, a las manifestaciones de lo inconsciente.
inconsciente, claro. En este caso, por eso digo, lo tomemos, después lo vamos a desarrollar, esta cuestión, digamos, que sería el acto logrado por excelencia. Exacto. Mabel, vos dijiste algo que es, uno por ahí, yo estuve algunos años de práctica en el ámbito clínico, y bueno, después ya por esas circunstancias de la vida, me he abocado a lo forense, pero ahora quiero volver a lo clínico. Vamos al punto. Vos hablaste de, en un pasaje al acto, en donde se frustra de alguna manera la intención suicida, o sea, se frustra el acto suicida, vamos a decir, porque la pulsión persiste. ¿De qué manera podríamos pensar ahí esta cuestión de este nuevo enlace, digamos, o de este reenlace, o de poder ingresarlo, no sé, casi te diría a la fuerza, al circuito simbólico, a alguien que se sale de la escena, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia clínica, y en este apostando a la vida que ustedes ponen como significantes, ¿no? A ver, ¿de qué manera lo podríamos plantear, digamos? Es un trabajo, yo te diría que de libidinización. Es decir, no es el habitual en el sentido de que hay que hacer todo un trabajo como para ir localizando y ayudando al otro y se asiente, ojo, porque también tenemos que tener el asentimiento del otro. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que lograr que el otro acepte, ¿sí?, trabajar con algún profesional. Con uno, en este caso, digamos, la intervención de uno, que acepte que uno, digamos, va a intervenir. Y a partir de eso, digamos, que se va estableciendo una cuestión de, por decirlo así, la transferencia, porque eso cuando se establece algo de eso, ya da una posibilidad. Entre que acepte que uno vaya, más que se pueda desarrollar, aunque sea un pequeño lazo en relación a la transferencia, ahí da la posibilidad de ir haciendo este trabajo, ¿sí? Como una dividinización de las cosas e ir ayudando al otro a encontrar cuáles son los caminos, herramientas y demás, ¿sí?, que le posibilitan volver a situarse de alguna manera en el mundo y de qué forma lo piensa. Porque hay otra característica que eso también tenemos que tener en cuenta, es que el pasaje al acto no modifica la posición del sujeto, a diferencia del acto. El acto sí modifica, mientras que el pasaje al acto no. No es, digamos, justamente como, es un acto en cortocircuito, digamos, no modifica el que lo hace. Por eso es que está la posibilidad de que se repita. Por eso mismo es que se recomienda que dentro de lo posible, digamos, pueda incluirse en un dispositivo de tratamiento, ¿sí? Porque está esta posibilidad de que se repita, porque el sujeto no se modifica por eso, ¿sí? A diferencia, que después lo vamos a ver, que es el acto en sí que sí modifica, digamos, a quien realiza un acto. ¿Sí? Un acto, digamos, en el sentido este de, es decir, bueno, siempre ponen el ejemplo de César, cuando cruza el Rubicón. Estaba prohibido cruzar el Rubicón. César lo hace. Entonces a él lo transforma en relación, digamos, a esta prohibición y le da otra posición en relación a Roma. Eso es un acto. Diferencia del pasaje al acto. Y como tal, que no modifica el sujeto. Correcto. En el pasaje hablamos de una ruptura, un cortocircuito, como dijiste, claramente. Bien, bien. Mabel, muy claro, muy claro. Ahora, vamos a llevarte, digamos, al ámbito de la administración de la autopsia psicológica, ¿no? Porque
hablamos del contexto en el que surge este estudio que vos hacés, hablamos de los atravesamientos clínicos, ¿no? Y sus efectos, y veamos, digamos, esto, cómo podemos llegar a trabajar, cómo podemos llegar a pesquisar en la autopsia psicológica. No solo se me ocurre en el planteo de una autopsia psicológica con una finalidad criminalística, que sería poder explicar digamos, qué pudo haber funcionado como causa en la conducta de un sujeto que deliberadamente se suicida, a diferencia de aquello, ¿no?, que podría haber funcionado, digamos, en un sujeto con ciertas vulnerabilidades, esto que vos planteabas, que se pueda montar como un suicidio y no ha sido un suicidio, ¿no? Entonces, digo, ¿de qué manera, en tu experiencia, ha funcionado la administración del protocolo de autopsia psicológica, ¿no?, en esta problemática? Bueno, en general, o sea, toda autopsia psicológica es un método de investigación, digamos, a posteriori de la causa de muerte, ¿sí? Correcto. Es una investigación. Por lo tanto, al ser una investigación, significa estar en el lugar del hecho, conocerlo, conocer las pruebas legales, los resultados, conocer el expediente en profundidad, todas las declaraciones indagatorias que se hayan realizado, porque todo eso después, digamos, de tener contextualizado, digamos, el método, el momento, la circunstancia, e incluso más, no todas las veces tiene que ser una muerte dudosa, que era el origen, digamos, de cómo nace la autopsia. Era para discutir, digamos, cuando se trataba de muertes dudosas que no se sabía muy bien. Es cierto, se la sigue pidiendo porque hay casos que es así. Es lo que nos lleva a discutir si se trata de un homicidio o de un suicidio, ¿sí? Claro. Pero también están los pedidos cuando efectivamente ya por las pruebas legales, incluso sin autopsia, algunas veces con un examen cadavérico, por la forma, los signos y demás que se van determinando, el médico legista determina que se trata de un suicidio. O sea, puede estar probado. Pero ahí entonces ya se genera la pregunta, ¿sí? Es, ¿qué llevó a esta persona, digamos, a realizar, ¿sí?, digamos, esa acción? Porque no es lo mismo del acto, sino esa acción. Sí que lo llevó, digamos, a eso. Entonces, tenemos, digamos, diferentes posibilidades de respuestas a través de esa investigación, en donde vamos a contar, porque lo importante de esto es que se trata de una construcción. Nosotros la verdad nunca la vamos a conocer. Esa verdad está perdida, porque la persona que podía decirlo no está, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una construcción a partir del relato de los allegados. Entonces, y en eso hay que tener en cuenta que juega la subjetividad de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno va a hablar desde el lugar en donde esa persona ocupaba en la economía de cada uno, de acuerdo al lazo que se haya establecido. Un lazo más afectuoso, más cercano, más lejano, indiferente. Entonces todo eso va haciendo a la construcción, digamos, de lo que cada uno va a decir de esa persona que ya no está. Una de las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de las personas, era que, como es en sede judicial, ¿sí?, no se trata de una indagación,
no es una declaración que ellos tienen que hacer, sino se les plantea y se les aclara que se trata de una investigación y que además no es obligatoria. Correcto. No están obligados, digamos, ellos ni a contestar, ni a hablar, ni a participar. Pueden negarse y no hay ningún problema. ¿Sí? No van a tener ningún problema legal por no querer participar. ¿Por qué? Porque este tipo de entrevistas que se van realizando van a tocar ciertas fibras íntimas de la persona que habla. Y en eso hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Y en ese punto la clínica nos tiene que ayudar, porque me ha ocurrido, digamos, en donde, trabajando con las personas, detecto que es posible que haya indicadores, por ejemplo, de una psicosis. Claro. Entonces hay que estar atento a estas cosas para que no se produzca un desencadenamiento. No es el área, o sea, que por investigar uno avanza y avanza y no importa. ¿sí? Correcto. Justamente hay, o por ejemplo, o llevar a alguien a pasar por una situación que no corresponde, porque tampoco se trata de un punto de atribuir culpas ni responsabilidades. Tampoco esa es nuestra función. O sea, podremos ver de qué manera ha funcionado cada uno, demás, pero no es la idea, sino porque la cuestión de la autopsia psicológica es ver si podemos reconstruir o construir, vamos, cuáles fueron las posibles situaciones o la situación que haya llevado a esta persona a tomar esa determinación. ¿Sí? Y es más, y nosotros como peritos tenemos que explicarle al juez o a la persona, digamos, en este sentido, digamos, con el lenguaje judicial, ¿sí? ¿Qué pasó ¿sí? con esta persona para que, y que corresponda, digamos, tenga que decidir? Correcto. Y si se trata entonces efectivamente, ¿sí? ¿Y qué implicancias tendría eso? Correcto. Algunas veces, por ejemplo, las pericias, estas pericias han sido pedidas porque para dilucidar si hay algún personaje que haya instigado a alguien. Ustedes recuerdan, en los primeros, digamos, porque en la búsqueda esta que yo hice de antecedentes y demás en los archivos de tribunales de Jujuy, de acá, había casos en donde se tomaba, se detenía como sospechoso a la persona más cercana, ¿sí? que a esa que había cometido el suicidio, porque lo que se investigaba era justamente si había habido instigación. Claro. Y era una figura que en ese entonces era penada, la instigación. ¿Sí? Por eso digo, entonces hay, es más, nosotros como digamos, departamento médico forense, no éramos quienes pedíamos los estudios, sino esto venía determinado, digamos, por las investigaciones penales. Eran ellos, digamos, ya sea el juez, el fiscal, más de acuerdo, quienes eran los que solicitaban que nosotros hiciéramos esa investigación. Correcto. Y además, así como ellos podían pedir la investigación, como lo hacen generalmente amablemente, ordénese que usted haga tal cosa y demás, como el estilo habitual, uno también tiene que poder decirles a ellos por qué no es conveniente realizar ese estudio y cuáles son las circunstancias por las cuales uno recomienda no hacerlo. Correcto. Porque no es que hay que hacer en todos los casos y todo lo demás, hay que conocer las circunstancias y ver de qué se trata y si es posible. ¿Sí? Porque no es que se tiene que avanzar sobre la vida de la gente porque otro lo diga o lo ordene.
hay que también argumentar por qué uno considera de que eso no conviene. Correcto. O capaz que en una de esas uno tampoco tiene los datos, ojo. También uno está en condiciones, después de haber realizado todo lo que haya que hacer, investigado y todo lo demás, también uno puede, digamos, decir, mire, los datos arman esto, digamos, podemos llegar a esto, ¿sí? No, tenemos ahí dudas, hay claroscuros que no se han podido dilucidar, cuestiones que han quedado, pero no tenemos referentes, capaz que no están las personas, y eso hace entonces que sean ellos, la parte penal, que tienen que seguir entonces las investigaciones. Eso también hay que tener en cuenta. Nosotros digamos, no nos tenemos que arrogar la supremacía de que vamos a dilucidar todo. No, no es Correcto. así. Sí. Y en esas investigaciones también me ha tocado gente, por ejemplo, de que de entrada me decía de que no, de que ellos no querían que se haga ese estudio, que sí efectivamente les había llegado la notificación y todo, pero no querían. Y bueno, y yo me ponía a conversar con ellos. ¿Cuáles eran las razones de qué pasaba? Bueno, y era gente convencida de que el que supuestamente se había suicidado no lo había hecho. Claro. Entonces, en eso yo acordaba, digamos, y yo le decía, bueno, ¿qué le parece? Dejemos entonces que sigan las investigaciones forenses y qué le parece si, de acuerdo a lo que se vaya a determinar, y usted vuelve y lo vamos conversando y de acuerdo a eso vamos viendo a ver si yo le puedo hacer un acompañamiento en esta investigación que se va a realizar. Y algunos aceptaban y otros no. Independientemente de eso, varias veces la gente que se negó, justamente los casos terminaron siendo homicidios. Ajá, ajá. ¿Sí? Ah, mira. Y yo charlando con ellos, justamente yo también por eso les dejaba la puerta abierta, porque yo tampoco encontraba cuáles eran los elementos, ¿sí? Para que, a ver qué había detonado. No había una claridad al respecto, o por lo menos, digamos, algo que uno pudiera decir, bueno, sí, puede ser que haya esto, bueno, porque Sí, generalmente, ¿qué piensan los otros? No, hay una dificultad de los otros en aceptar, no hay que prejuzgar. Es decir, está muy cuando bien. alguien viene y dice, hay que preguntarle, bueno, cuáles son los motivos por los cuales piensa de que esa persona no podía realizar suicidio, bueno, y uno va buscando y viendo y demás. Bueno, y en varios casos hemos encontrado que se trataban de homicidio. Bien. Mabel, sumamente interesante. Estamos ahí a unos pocos minutitos de dar el espacio para las preguntas. Antes de eso, quisiéramos, digamos, que brevemente nos dijeras qué es lo que podrán encontrar los colegas que se interesen en cursar el seminario, ¿no? En que iniciaríamos en el mes de septiembre. Digamos, en pocas palabras, ¿qué crees vos que podrían llegar ellos a encontrar o, vamos, a iniciar en ese seminario, ¿no? Bueno, yo lo que planteaba en esto que les envié a ustedes para la organización del curso es tratar de transmitirles la experiencia de lo que es la investigación, desde el análisis de expediente, cómo extraer los datos, cómo se hacen las citaciones, se arma la agenda, cómo se va ampliando los referentes y demás en todo este tipo de... que incluso los que hayan hecho estas investigaciones retrospectivas va a ser muy rico que intercambiemos también ideas y experiencia, porque justamente esa es la idea, son trabajos en equipo, ¿sí? Y después también los indicadores, cómo yo por lo menos he utilizado este método clínico semiológico, ¿sí? Para hacer los estudios. Bueno, llegar a esto de poder arrimar un poco la diferencia entre pasaje al acto y el acting out en los Bien. casos de suicidio. ¿Sí? Para eso voy a buscar investigaciones que realicé.
Y lo que también me parece importante, bueno, es transmitirle algo de la experiencia en cuanto a la redacción de los informes. ¿Sí? Cómo redactarlo, cuáles son los capítulos que por ahí son los importantes que tienen que aparecer en un informe, cómo hacer conocer las conclusiones y las sugerencias, si es que conviene que vayan en un informe o son sugerencias que se hace a las personas que participan, digamos, de la investigación. Bueno, esa sería más o menos la idea del seminario. Bueno, sumamente interesante, creo que abarca un espectro bastante requerido dentro de las prácticas profesionales, así que bueno, con seguridad los colegas que estén interesados podrán participar y podremos sostener estos encuentros contigo. Mabel, vamos a abrir entonces ahora un breve espacio para las preguntas a los colegas. Nos interesaría por ahí Silvia, que también es una colega, psicoanalista, docente de la casa, que por ahí Silvia nos pudiera comentar, bueno, qué apreciación tenés respecto de esta presentación, ¿no? Vas a tener que desmutear el micrófono, Silvita. Sigue muteado, me parece. Ahora sí. No, vos sabés que, me pareció pero excelente y más que clara, Mabel. Lo único que yo me quedé, porque yo la otra vez hice el otro curso, que yo estoy trabajando el tema en la tesis doctoral, que di justamente un conversatorio y un seminario, como vas a hacer vos, sobre femicidio y pasaje al acto. Y justamente donde recorro toda la obra de Lacan sobre pasaje al acto, y que dice Lacan nunca lo deja caer al pasaje al acto, si bien después ya le llama acto. Todo lo que va resumiendo después le llama acto. Pero él acentúa que hay un cierto, no quizás en todos, por eso es cierto que puede haber el peligro de compulsión a la repetición en el sentido, pero dice, muchas veces hay un cambio, un movimiento subjetivo, hay un cambio subjetivo en el sujeto, ¿no? Y entonces me llamó la atención que vos, Mabel, decías que no, que por eso a veces se podía repetir. Es cierto, se puede repetir, pero también hay veces que me parece, por lo que yo recorrí, que sí hay cambios subjetivos, no siempre. Y que ya después Lacan no le llama más pasaje al acto, ya lo subsume al concepto en acto, como vos bien dijiste. Sí, la referencia la tomé del seminario del acto analítico y de un artículo de Miller que está publicado en un libro que se llama Infortunios del acto analítico. Sí. Ahí, además, digamos, plantean esta diferencia. Y es cierto que, porque, digamos, el punto era que a mí se me mezclaba mucho cuando hablaba, si estaba hablando del acto o estaba hablando del pasaje. De pasaje al acto. Sí. Digamos, porque hay una cierta, digamos, forma de él de plantear la cosa. Después, bueno, por eso recorrí digamos, a otros referentes como para terminar de entender, y me parece que la modificación subjetiva está en el acto. Por eso, es decir, si bien Lacan, ya, digamos, lo último que va hablando ya es en el seminario 17, Pablo Muñoz, que era nuestro titular de la cátedra de psicopato, que es de la UBA de Buenos Aires, es justamente su tesis doctoral, es todo el recorrido de pasaje al acto en toda la obra de Lacan. ¿No? Entonces, bueno, a mí eso me sirvió muchísimo porque, aparte de ir por los textos lacanianos, iba a la vez, digamos, como haciendo a precup con los textos de Muñoz, y justamente como termina subsumiendo el término en el concepto de acto, si bien nunca deja caer, como quien dice,
el concepto de pasaje a edad. Pero bueno. rescata que muchas veces hay un cambio subjetivo, ¿no? Hay una modificación, un cierto movimiento. Quizás en algunos casos no, por supuesto. Sí. No, pero está bueno para revisarlo, para seguir Claro, revisando. a ver, sabemos siempre que es el 1 por 1 y que acá no se puede generalizar, pero claro, pero muy claro, Mabel, muy claro, la verdad que clarísimo en cómo han trabajado, cómo han formado, ¿no? Han sido como pioneros en esto. Sí, genial. Tal cual. Bárbaro, Silvia, muchísimas gracias por tu pregunta y siempre digamos, este aporte que genera. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas, reflexiones de alguno de los colegas. Les solicitamos que en tal caso activen el micrófono. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto, no solo de estas, por ahí de estas exquisiteces clínicas que uno agarra, ¿no? Entre el pasaje al acto, el acting, por ahí hay colegas que por fuera de la teoría psicoanalítica le interesa conocer más acerca de la mirada más de tipo epidemiológica o metodológica en lo que digamos, ha resultado el trabajo de investigación, ¿no? Cecilia, ¿vos querías preguntar algo? Sí. Ahí vemos tu micrófono. Dale. Sí, yo quería preguntarle a la doctora si en su experiencia, o sea, la edad, las edades en las que encontraron suicidios, digamos, cuáles eran, si tuvieron edades, por ejemplo, en adolescentes y adolescentes en edades de, digamos, púberes o prepúberes, y en edades extremas de la vida, fue la experiencia de ella. Esto se puede aplicar, esto que da hacia la diferencia entre acto y acting out, se puede aplicar también en las edades extremas de la vida. Sí, de hecho, al finalizar, o sea, íbamos haciendo los estudios de esto y viendo la cuestión de las estadísticas, y resulta que nos dimos con que, si bien todos hablaban del suicidio adolescente, había un número muy importante entre adultos jóvenes, ¿sí? Y adultos mayores. Que resulta que entre los adultos jóvenes y los adultos mayores se produjeron acá en Jujuy más muertes que los adolescentes en esa franja etaria. Y después también otra cosa que ocurrió ya transitando el año 2000 es que afortunadamente no fueron frecuentes, pero hubo suicidios en niños. La cosa que no existía. Y en ¿Qué edades pasaron. ¿Qué edades? Estaba tratando de buscar porque por edad. La tasa era hasta 20 años, cada 100.000 habitantes era un 5.3. Después de 21 a 40 años, un 10.5. De 41 a 60, un 7.4. Y 61 en más, un 7.1. O sea, más o menos ven que es importante, digamos. Sí. Fíjense ustedes la importancia que tiene, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, la autopsia psicológica no solo en la aplicación criminalística, criminológica, sino también aquí con una perspectiva más sanitaria, ¿no? Y que nos permite la identificación
digamos, de estos factores de riesgo, estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Y que también concluyen por ahí en esto que nos comentaba Mabel respecto de haber conformado, haber diseñado un formulario, ¿no? Que permitía aproximarse a la población e ir identificando estos factores, ¿no? Por ejemplo, la proporción de suicidios entre 1997 y el año 2007 fue un 19% para mujeres y un 81% para varones. Bueno, que es una tendencia mundial. Eso, vamos, está de esa... Estaba tratando de ubicar, pero creo que acá no lo coloqué las edades. Bueno, de todas maneras, Mabel, yo creo que ha sido sumamente interesante el aporte, la perspectiva que nos has podido transmitir en este conversatorio. Nosotros desde la asociación queremos agradecerte la predisposición y la disponibilidad para compartir esta noche con nosotros. Va a ser un gusto, sinceramente, contarte, así tal como trabajamos con Silvia, digamos, en su momento respecto del tema del pasaje al acto en el femicidio, poder ahora abocarnos a otra modalidad de manifestación del pasaje al acto, y no la única, como muy bien lo aclarabas vos, que es el suicidio en algunos casos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, gracias Silvia por el aporte para No, seguir leyendo por favor. y buscando. Una genia vos, una genia, clarísima, clarísima. Muy Bueno, bien, muy gracias. lindo. Muy lindo. Bueno, ya saben, si están interesados, acá Gabriel es el que se encarga El nexo. de escribir. El representante. Tal cual. Bueno, Cecilia, gracias. No, gracias, Mabel, un gusto. Bueno, gracias a Un ustedes. placer. Y bueno, muy buenas noches y nos encontramos próximamente en el seminario. Besos, Dale. besos a Mabel, Chao. besos a las chicas, besos Chao, chao. Gaby. Gracias.